Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar. Nos toca ahora continuar con análisis algorítmico. Mm, ¿Tiene alguien alguna consulta antes de empezar? ¿No hay? Bueno, les comento que ya hemos terminado el tema número 2. Nos está faltando solamente poner la fecha del segundo parcial. Hoy la verdad que no me dio el tiempo para hablar con el otro grupo a ver si vamos a hacer en un solo día o no, no estoy segura todavía de eso. Entonces, sin embargo, tienen que irse preparando en el transcurso de esta semana porque la fecha probable es la siguiente, ¿no es cierto? La siguiente semana y no estoy muy segura si viernes o sábado, pero definitivamente va a ser presencial, ¿ya? Ahora, problema es nuestro horario, ¿no? Como es noche, ese sería que el problema. Pero igual, les confirmo, por favor, mañana o el día miércoles, en la mañana les voy a mensajear en el grupo para que todos ya estén enterados. ¿Listo? Ya les hice la revisión del taller también y algunos he mandado una notita. Como ya lo revisamos en clase, entonces ya solamente cada uno tiene que ver, ¿no? Lo que presentó y lo que debió ser, y les he puesto algunas notas para que vayan revisando algunos conceptos, ¿no? Más que todo ha sido detallitos en los conceptos, ¿no? Por ejemplo, la cuadrática con la lineal, todavía la confunden, cuando hay un para metido dentro de otro para, o un ciclo dentro de otro ciclo, tenemos que hacer una multiplicación, ¿no es cierto? Eso está en la teoría y están haciendo una simple suma. Entonces, lineal más lineal está apareciendo como lineal, ¿no? Sin embargo, lineal por lineal tendría que ser el concepto. En ese caso aparece cuadrático, ¿no? Y luego, creo que no hay más. Sí, ya les retorné. De todas maneras, en el programa acabaríamos ahora. Bueno, ya lo terminamos, solamente quiero mostrar este ejemplo más, que es un ejercicio típico de análisis que ya hemos hecho de cierta manera, pero bueno, esta la vamos a ver de un poquito distinto. Y luego, ¿qué nos queda? La parte 3 que es el proyecto, que lamentablemente se nos ha ido el tiempo y estamos otra vez con menos tiempo que nunca. Entonces, la parte del proyecto se va a avanzar en clase, una partecita, y luego, pues, en realidad la parte del proyecto ya va un esfuerzo mayor por parte de ustedes, ¿no? Hablamos menos en clase y ya más ustedes investigan y construyen. Lo que voy a hacer en la primera semana es tratar de que tengan los elementos básicos para lo que es la parte 3 del proyecto. Y a partir de ahí vamos a necesitar que trabajen en grupos, ¿ya? Ya se han conocido, ya se han ido a exámenes presenciales, entonces está más fácil todavía este semestre que en semestres anteriores, ¿no? Está fácil que ustedes agarren y pues vean con quién van a hacer su grupo. Cinco máximo es en cada grupo, ¿sí? Cinco personas como máximo. Puedes hacer solo, pero no es recomendable. Cuando trabajan solitos, ¿cuál es el problema? Que no alcanza el tiempo, aunque, aunque a mí en gestiones anteriores me han sorprendido a veces los que trabajaban solitos de repente avanzaban más, ¿no? Bueno, eso depende ya de cada quien. Algunos trabajan, no pueden coordinar, entonces prefieren trabajar solos. Entonces, lo que van a hacer, por favor, en el chat de Zoom estoy poniendo para que recuerden, a mi correo me tienen que enviar la solicitud de código de grupo, ¿sí? Y solamente a este correo. ¿Sí? A ese correo tienen que indicar en asunto, materia, sigla. Ya, bueno, tienen que poner INF 210 SD. Grupos, ¿sí? Así pónganlo. En asunto y me mandar la lista en orden alfabético. ¿Saben por qué se los pido así? Por apellido. Porque hasta cuando uno se conoce con otra persona, normalmente se dicen los nombres, ¿no? Eso es lo más normal. Entonces, que ustedes me manden la solicitud de código con el nombre completo de la persona que va a participar, a mí me dice que ya han coordinado y que está bien. A veces aparecen y me ponen ahí Carla o Sanabria.
y hay muchos del mismo apellido o nombre. Entonces, eso me dice a mí, ni siquiera la conocen a Carla, solo la están acoplando al grupo, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Seguramente que voy a tomar más en cuenta en la hora de defensa a Carla, ¿no? Porque no sé qué apellido tiene, porque el grupo no le puso apellido, ¿sí? Entonces tengan ese cuidado, por favor. Cuando ustedes me envíen en asunto, tienen que ponerlo así porque tengo otras materias y otras siglas. Entonces, no puedo discriminar de qué materias es. Se me va a hacer muy incómodo estar buscando en cuál grupo estás inscrito. Entonces, asunto me ponen eso, en la lista ordenada en orden alfabético, registro el grupo y les voy a pasar por correo una simple respuesta que va a decir el código del grupo. Cuando tú tengas el código de grupo, ya en plataforma se te va a habilitar la grilla que se llama proyecto y vas a poder ingresar al enunciado del proyecto. Y pues todas las presentaciones que se van a hacer en grupo se van a hacer a través de plataforma también. Uno suficiente del grupo que envíe, porque el envío es para todos. El día de la defensa personal, cada quien defiende lo suyo, ¿ok? Si alguien no dejan que participe, entonces yo misma les digo, esto está mal. Yo pregunto y la persona responde o me explica, ¿cierto? Entonces tienen que trabajar de esa manera, porque tengo que evaluar qué tanto participó cada persona, ¿ya? No es justo que todos tengan 100, ¿no? O que todos tengan 20, ¿sí? Tengo que yo tratar de discriminar quién ha trabajado más, quién ha aportado más en el trabajo. Y a veces en la simple exposición yo lo noto, porque en la exposición se nota porque conoce conceptos, habla de lo que ha hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando no saben, normalmente van a la teoría y de memoria me dicen conceptos de la teoría, porque no la han aplicado, entonces no la pueden relacionar con su proyecto. Entonces, la defensa es individual, cada quien gana su nota y hay una ponderación, claro, de grupo, que va así porque el objetivo de hacerlo en grupo el trabajo es de que aprendamos a trabajar en equipo, ¿no? Ustedes tienen ahorita la ventaja que pueden armar su grupo con quien mejor lo vean, ¿sí? Yo he dejado de armar grupos, antiguamente yo hacía los grupos, sacaba por decirte, el histórico y mínimamente me basaba en el PPA, etcétera, de cada estudiante y hacía grupos equilibrados, ¿no? Significa estudiante categoría A, B y C, por decirte, ¿no? Entonces los grupos se equilibraban con, por ejemplo, dos tipo A, dos tipo B y uno C, digamos, ¿no? O al revés, dos C, uno B, uno A, dependiendo la cantidad de estudiantes A, B, C que tenía, yo los distribuía, entonces era algo medio randómico y yo los obligaba a participar en grupo. Y eso se hacía para que todos tengan un grupo, ¿no? Pero he tenido muy malas experiencias porque a veces, pues, algunos no se caen bien y en la defensa se nota, se separan, dicen uno hace un proyecto, el otro proyecto, cada uno quiere presentar el suyo y no sé esas historias. Entonces prefiero ahora, yo ya les había pedido, ¿no? A principio de semestre que ya hagan este tema, la distribución de grupos, que vayan viendo con quién y pues ahora ya es el momento en que me digan con quién van a trabajar, ¿sí? Entonces, suficiente que una persona del grupo arme los nombres, me haga el correo y yo fin de semana voy a ir ya retornando. Por favor, vamos a poner una fecha límite para los grupos porque les cuento que con un grupo que me pasó que hasta el día de la defensa me estaban pidiendo grupo, ¿no? Entonces, lo que yo hago es que si no me diste grupo, no vas a poder entrar al material del enunciado del proyecto. Entonces, de ahí ya los bloqueé, con eso se obligan todos a registrarse, ¿ya? Ahora, cuando trabajemos en grupo y haya una defensa del proyecto en grupo, ojo, también van a necesitar subir a plataforma y si el grupo no está registrado no va a poder subir nada. Entonces todo eso va a acumular, me puedes decir, créame el grupo, ya, ok, te voy a crear, pero todo eso va quedando en la memoria evaluando al grupo, ¿no? Irresponsables, no hacen a tiempo, están pidiendo a lo último, fuera de tiempo. Todo eso va a la nota del grupo, porque cuando nosotros vamos a trabajar afuera, a cualquier lugar X, primero no vamos a escoger, ¿no? Con quién trabajar. Nadie escoge con quién trabajar, ¿sí? Uno llega, ya hay personas ahí con las cuales uno tiene que acomodarse.
Y no me voy a ir a trabajar a otro lado solo porque alguien no me gusta o no me agrada, ¿cierto? Yo tengo que ver si ese trabajo me hace bien a mí y es mi profesión y yo quiero estar ahí, ¿verdad? Para crecer. Entonces yo soy la que tiene que acomodarse, ¿no? Ahora de que hay lugares tóxicos, claro, no sé, tiene que irse, pero de todas maneras siempre hay que intentar, ¿sí? Y de todas maneras, al final, cuando la persona trabaja bien, donde sea, cae bien. Ah, bueno, no solamente trabajar bien y no ser chismoso. Son las reglas para caer bien a todo mundo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que quiero que entiendan es que este trabajo de grupo es justamente para entrenar eso, ¿no? Aprender a trabajar en grupos, nos peleamos en el sentido de que discutimos ideas, nos ponemos de acuerdo, aceptamos que una idea es mejor que otra o proponemos una idea y el grupo lo analiza y toman una decisión, ¿verdad? El grupo decide, no, no hagamos esto, hagamos esto. Y esa decisión luego tiene un costo, o para bien o para mal, pero es una decisión ya que como grupo se tiene que enfrentar. Y no decir, yo quería eso y nadie más me apoyó. No, como grupo lo enfrentan, así como en la vida real, cuando hacemos un trabajo en grupos, el grupo lo presenta y por más de que alguien haya dicho no lo hagan y lo hicieron y cayó mal, entonces se enfrenta como grupo, ¿no? Y la ventaja que en esta parte de los sistemas y de la informatización, la parte de la informática, la ventaja es que nosotros no trabajamos directamente con vidas humanas, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Trabajamos con algo que, pues, si se presentó el problema, ahora tenemos el problema de resolver ese problema que ocasionamos solucionándolo, ¿no? Entonces, actuando rápido, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de nuestra área, ¿no? Pensamos rápido y podemos solucionar muchas veces nuestros propios errores y tal vez que no se note. La cosa es que no se note y que todo llegue a estar bien. Ok, entonces en ese espíritu vamos a armar el proyecto. El tema del proyecto, todo esto se les da una vez que hayamos terminado la parte de los conceptos básicos. Todavía no estoy diciendo el título del tema 3, entre comillas, está muy enfocado a lo que es programación orientada a objetos, ¿ya? Sin embargo, el tema no se les da. Se les va a dar el día donde vamos a empezar la primera evaluación del proyecto. El proyecto se evalúa en etapas. La primera etapa, en un periodo cerrado, eh, se hace bueno, el primer avance, en realidad son tres avances. El primer avance se presenta y bueno, yo voy retroalimentando y en la siguiente clase voy devolviendo, ¿sí? Les digo, bueno, grupo uno, grupo 2, se los devuelvo por plataforma, los comentarios, las cosas que tienen que ajustar o incluso lo podemos hacer por Zoom o presencial, dependiendo de los tiempos que nos den. ¿Ya? Solamente quiero ajustar el calendario a la nueva fecha que han hecho para la finalización de semestre y si dan los tiempos vamos a poder tener una clase de retroalimentación. Si no, va a ser puro digital y pues puntualmente en algún caso por Zoom, si es que hubiera la necesidad, ¿ya? Y la segunda evaluación es en función a lo que pudieron, las observaciones que tuvieron en la primera, ¿sí? La segunda implica que lo vuelves a presentar, ya corrigiendo todo lo que se te pidió, replanteando lo que se te pidió, o tal vez vos poniendo tu idea desde un punto de vista un poquito mejorado, ¿ya? Y esa ya tiene otra evaluación, ¿no? Otra ponderación, no vale igual que la otra, no la reemplaza, no, nota que cada casilla tiene su nota y su objetivo. Y luego viene la presentación final, la tercera presentación, que a veces la parto en dos, ¿ya? ¿Por qué en dos? Porque les digo, bueno, ahora me presentan hasta acá y les doy una semana normalmente para que ajusten, ¿sí? Para que en esa semana lo hagan. Y bueno, el problema de no hacerlo en una semana es que de repente no me lo presentas y entonces, ¿qué hago yo? Cuando me hacen la tercera presentación, si veo que el proyecto ya cumple lo mínimo y pues nadie se aplazó, le digo, bueno, hasta acá está bien. Pero si veo que el proyecto no cumple lo mínimo que debe cumplir para que yo te ponga una nota ese día, ¿no? Y veo que te falta un poco nada más de tiempo para concluir lo que se pide, entonces le digo al grupo, para tal clase, para tal fecha, necesito que me lo terminen y hacen una última presentación, ya para que pues salgan del tema o del tema del proyecto con una mejor evaluación, ¿no? Entonces, a veces hay hasta una cuarta, pero eso es dependiendo de la tercera.
Normalmente les comento que a la cuarta solo va el que está a punto de aplazarse y depende de esa nota para llegar. O pues alguien que quiere mejorar es muy raro, ¿no? Normalmente ya saben que aprobaron y se lanzan a otra materia, ¿no? Entonces por eso es que es rara la cuarta presentación, pero sí hay una. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a esperar durante el mes de julio, ¿sí? O bueno, finales de junio, julio. El día viernes ya deberíamos partir con la parte 3. eh, y bueno, voy a replantear el calendario como les digo y les voy a comentar luego en qué quedamos. ¿Listo? Bueno, con esa breve introducción, ahora empecemos. Este es un ejercicio típico. Estamos viendo que un algoritmo llama a otro algoritmo, pero el algoritmo no es recursivo, ¿no? Entonces está un poco distinto. De todas maneras, estoy usando la misma estrategia, enumero líneas, ¿ok? Donde tengo que pesar, entonces línea uno, 2, 3, 4 y 5. Y acá voy a empezar como hacíamos antes la famosa tabla de conteo. Ok, entonces acá por ejemplo le ponemos qué línea estoy conteando, las variables que tengo que seguir por el tema de la repetición. Acá, por ejemplo, tengo x en 0 igual x. Bueno, definitivamente x es la variable de la repetición que hay que seguir. Y también tenemos un n, entonces pongamos ese primero. El número de elementos que está entrando por parámetro, el x. Y de ahí de repente tenemos el, el, el algoritmo que es llamado CalPro y no nos están dando de qué se trata CalPro, ¿no? La diferencia con lo que habíamos hecho anteriormente es que no veo qué es CalPro para ir y medir y decir a qué pesa esa línea. Me están dando más bien una medida en la parte inferior indicando lo que es la medida para el caso mejor y para el caso peor. En el caso mejor, ese algoritmo, no importando el m que le entre o el n, ¿sí? Es un constante de 5 el peso, ¿no? Entonces, y en el caso peor, fíjate que en función al n que le entre, se arma esta, podemos decir, expresión, haciendo que sea un resultado lineal, ¿no? 4n menos 5, ¿sí? En este caso sería lineal. Ahora, es como que CalPro tiene metido adentro un ciclo repetitivo, por eso está apareciendo ahí un lineal. De todas maneras, yo voy a usar esta información para armar el conteo que le corresponde, ¿sí? Entonces, en todo caso, empecemos con el caso mejor. Analicemos el caso mejor primero. Y acá le vamos a poner al otro el caso peor, que es el BICOM, ¿sí? Entonces, bueno, o pones caso mejor y caso peor y listo. Bueno, entonces empecemos línea por línea. Ahí y empezó. Línea uno es una asignación simple, ¿no es cierto? Bueno, ojo, les comento que acá vamos a hacer el conteo para el caso mejor y por este lado para el caso peor. Por eso es que estoy diciendo que esto es un poquito distinto a lo que habíamos hecho antes. Pero en el fondo es lo mismo, ¿ya? Entonces la línea uno en el caso mejor, ok, estoy analizando el caso mejor y la línea uno vale uno. Entonces, miren, en la línea uno vale uno, ¿sí? Le voy a poner a cada línea el peso que tenga. Eso es lo que estoy haciendo, ¿ok? Y luego, ¿qué pasa en la línea 2? Tenés el while. Pregunta para ustedes. ¿Cuántas veces compara X con N? ¿Cuántas veces compara X con N? N más 1. Vamos a ver si es así. X está en 0. Si N fuera 3, compara 0 con 3, 1 con 3, 2 con 3, 3 con 3. Y como la pregunta es menor, 3 menor que el 3 es falso, y ya se acaba. Preguntó 4 veces. Lo que dijo el compañero es cierto. N era 3 y preguntó 4. Por lo tanto, el número de veces que compara en la línea 2 es N más 1. Entonces se vamos a poner acá. N más 1. Me voy a la línea 3. La línea 3 está dentro del ciclo del while.
¿sí? Está adentro. ¿Y cuánto pesa esa instrucción? Bueno, en el caso mejor, el constante de 5. Aquí está. Entonces, quiere decir que esta línea pesa como si fuera un 5. Entonces, está dentro del while. Pesa 5. Está dentro del while. ¿Qué tengo que hacer? El cuerpo del while. El cuerpo del while se tiene que multiplicar por las veces que incrementa la variable de conteo. Ojo que acá no vi la necesidad, pero lo podemos aumentar, ¿sí? No es necesario ya a esta altura, ¿no? De análisis, pero bueno, incrementos de X y comparaciones de X necesitamos, ¿sí? Era lo que siempre hacíamos. Comparaciones de X. ¿Qué pasa con los incrementos de X? ¿Cuántas veces incrementa X? X dice que empieza en el 0, ¿sí? Entonces acá viene contra 3 vamos a hacer un n de 3. No es necesario, pero lo estoy haciendo para que se note, ¿sí? Para n de 3. 0 menor que el 3, sí. ¿Cuántas veces incrementa? Viene acá una vez, 1 menor que el 3, 2, 2 menor que el 3, 3, 3 menor que el 3, falso. 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? ¿Cuántas veces incrementó? Nació en 0, incrementó a 1, incrementó a 2, incrementó a 3. Entonces, el incremento de X es 3 veces y n era 3. Por lo tanto, el incremento de X es n. Acá. ¿Qué pasa con las comparaciones de X? Como dijo el compañero, las comparaciones fueron n más 1. Y es una vez más que los incrementos. Ahora, si no estás de acuerdo con así hacerlo de esa manera directa, no, pues puedes hacer como antes, ¿no? X empieza en 0, luego se mueve a 1, luego se mueve a 2, ¿sí? Y luego se mueve a 3, aunque ya no me gusta esta forma porque pues hay como que una desnivel en lo que está pasando con lo que pasa a la línea, ¿sí? Idealmente, bueno, si en todo caso necesitas hacer ahí, ponlo ahí de tal manera que no se note, ¿no? Entonces, como que a mí no me gusta mucho porque hace descuadrar al estilo de la tablita que estamos haciendo, que es el conteo por línea directo, ¿ya? Pero te lo puedes anotar ahí porque de todas formas esto es nada más explicativo. El X empezó en 0 e incrementó 1, 2, 3. 3 veces incrementó, entonces el incremento era n. ¿Cuántas veces comparó X? N más 1. Y ya estamos listos ahora. Eh, la línea 2, comparaciones de X, N más 1. ¿Sí? Calpro vale 5 por las veces que incrementa la variable X. ¿Cuántas veces incrementa X? N veces. Entonces el 5 debe ir multiplicado por N. ¿Sí? Luego esta asignación vale 1, pero está dentro del while. Entonces el while repite n veces. Por lo tanto, la línea, en este caso 4, acá le vamos a poner, la línea 4 es una instrucción que vale 1, pero hay que multiplicar por n, que las veces que incrementa la variable. Aquí acaba finalmente el while. Y luego fuera del while dice return x. Esta instrucción se ejecuta una única vez porque está debajo del while. Entonces esta es la línea 5. Como solo ocurre una vez en el caso mejor, pues le pongo ahí el 1. Luego tenemos fin del algoritmo. ¿Ok? Entonces, solamente usé X para darme cuenta de los incrementos y las comparaciones porque resulta que eso lo necesitaba al momento de contear. Ahora, en esta tablita tocaría totales, ¿no? Ahorita tendríamos que decir, sumando todo, la suma de todo lo que está arriba, ¿cuánto es? Sería primero las constantes, ¿no? 1, 2, 3. Constantes son 3 más 5 y 1 son 6n más esta n, 7n, ¿sí? Por lo tanto, acá yo acabo diciendo que está simplificando, ¿no? Acá le podemos decir total o el running time TDN, ¿sí? Para que toda esta fila sea running time TDN. Entonces ahí lo estoy anotando así. Bueno, por lo tanto, en el caso mejor sería simplificando la constante sumativa a 0, la multiplicativa a 1. Este sería lineal.
¿no? O lo que es complejidad lineal en el caso mejor. Bien, vámonos ahora con el caso peor. ¿Va a haber variación? Sí, exclusivamente en la línea que llama CalPro, porque CalPro en el caso peor ya tiene un peso lineal, entonces ya no va a ser un constante como antes, pero el tratamiento es el mismo. Entonces me olvido un ratito de esta columna y voy ahora a concentrarme en el VCode. Bien, en la línea 1, instrucción x igual a 0, vale 1, no hago nada ahí. Ahora dice, bueno, mientras x menor que n, ¿cuántas veces compara? Las comparaciones ya están definidas aquí, sea caso mejor o peor, siempre va a ser las mismas, no está afectado en nada en este caso. Las comparaciones son n más 1, entonces la línea 2 también es n más 1. Luego dice incremento de la variable, perdón, llamada CalPro, y CalPro vale todo esto. Entonces es ahí donde tenemos que hacer un análisis un poquito diferente, ¿sí? En la línea 3. Entonces, CalPro es un algoritmo que en este caso está recibiendo por parámetro X. Ahora, X es el que se va moviendo, entra primero 0, 1, 2, ¿sí? Hasta ahí. Y luego acá, ahora, ¿cómo hacemos en la línea 3 para tener bien la rastra del peso del algoritmo llamado? Acá me están dando una especie de expresión que refleja el peso. Entonces voy a usar esa expresión, ¿no? En realidad es como 4m menos 5. Pero este 4m menos 5 no solo ocurre una vez. Vamos a analizar. Miren, CalPro envía por parámetro aquí a X. Y CalPro está mandando ese parámetro. Acá, por ejemplo, si el X era 0, acá le está mandando un 0. Y ya tendríamos el peso. Entonces lo que vamos a hacer con CalPro es seguir cuando X vale 0, cuando X vale 1 y cuando X vale 2 para tener más claro lo que va a pasar, ¿sí? Entonces acá agarramos y decimos, esa es la expresión y sin embargo, ahora empezaría mostrando qué es lo que va a pasar en cada tandada. Miren, 4, pero la primera vez la X entra con 0. ¿Sí? 4 por 0 menos 5. 4 por 0, 0. Menos 5, ahí está, menos 5. Esa es la primera vuelta, ¿sí? Cuando x es 0, ahí va. Pero esto da la vuelta otra vez, pero con x de 2. O perdón, 1, ¿no? X con 1. Ahora necesito enviarle 1. Entonces aquí al 4 le va a llegar el 1. A la función, perdón, o al proceso le va a llegar el 1. Y estoy copiando la fórmula de arriba, ¿sí? 4 por 1, 4, menos 5 es menos 1. Luego da otra vuelta más, ¿sí? Cuando x se pone en 2, 2 menor que el 3, sí, está bien. Ahí sería 4 menos 5 menos 1. Y ahora el x, fíjense, estaba en 0, en 1. Ahora le vamos a poner en 2, en la siguiente tanda. 4 por 2, 8. Menos 2 son 6. Perdón, acá la fórmula la estoy cambiando, ¿sí? 4 por 2 es 8, menos 5, menos 3. No, 3 positivo, ¿no? Porque el 8 es mayor, sí, 3 positivo. Entonces, estoy nada más en la fórmula o en la expresión que refleja el peso del algoritmo llamado. Estoy haciendo el reemplazo que recibe 0, luego 1, luego recibe 2. Bueno, cuando recibe 2, luego viene y aumenta x a 3. Y da la vuelta y pregunta, ¿3 es menor que 3? Falso. Y hasta ahí llega. Entonces solamente llega a hacer esto. Lo que aquí se ha armado es un peso ponderado por cada iteración que ha hecho. Nosotros esto lo vemos como la serie de repeticiones. Aquí está el menos 5, ¿sí? Me hubiera gustado hacer más elementos para que esté más claro. Menos 1 y 3. Entonces vamos a tratar de ver si esta es una serie de las clásicas, la aritmética. Para menos 5 más más 6 sería, ¿no? Menos 5 más 6 es menos, no, más 4. Menos 5 más 4 sería el menos 1 que está ahí.
¿sí? Y menos 1, para llegar a 3, ¿cuánto le falta? Menos 1 más 4 es igual a 3, ¿verdad? Entonces, como que aquí estoy viendo de que es una serie aritmética, ¿sí? Si quisiera tener más seguridad, me hubiera gustado haber hecho un n mayor, un n de 5, por ejemplo, para que se vea más claro en la serie que se está armando de repeticiones, ¿no es cierto? Entonces, como es una serie aritmética, aquí lo que podemos decir es, puedo aplicar la regla de la serie, ¿sí? Aplicando regla de la serie, porque es una serie aritmética, por eso puedo hacerlo. Entonces, ¿qué dice la regla de la serie para hallar el TDN? Dice el total va a ser igual a el primer elemento de la serie es menos 5, ¿no es cierto? Más el último elemento de la serie, que en este caso es 3, dividido entre el 2, multiplicado por cuántos elementos hay en esa serie que he marcado con verde. Son menos 5, menos 1 y 3, son 3, lo multiplico por 3 y todo esto lo divido entre el 2. Menos 5 más 3, menos 2 por 3, 6, entre 2, 3. Entonces estoy viendo que es un 3. Negativo, a ver, menos 5 más 3 es menos 2, por 3 es menos 6, entre 2 son menos 3. Entonces el S aquí está saliendo menos 3. ¿Sí? Y si tú miras acá, menos 5, menos 1, menos 6, más 3 es menos 3. Entonces está la regla de la serie, se ajusta perfectamente a esta serie que vimos acá. Ok, ahora, si ya tengo la fórmula que calcula las repeticiones que va a hacer, ¿no es cierto?, en el subalgoritmo llamado, lo único que tengo que hacer es ahora ponerlo en función a n y no así como valor absoluto. Entonces, cuando lo llevamos a fórmula, el s, en realidad el primer elemento puede quedar todavía como constante, ¿sí? Menos 5. Más, ahora el problema es el último elemento. El último elemento ya no puede ser un constante. ¿Cómo lo saco al último elemento? Bueno, la fórmula ya la teníamos acá. Esta es la fórmula para calcular cualquiera de los pesos, ¿verdad? En la serie aritmética que se arma, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, lo único que tendríamos que ver es el reemplazo en esta fórmula para poderlo capturar al último elemento. El último elemento de la serie es 3, en este ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿qué haríamos? 4 por n menos 5. Ahora, ¿pero qué es este n en función a los elementos que teníamos? Bueno, tenemos el tema de que el último elemento de la serie es 3, ¿sí? El último elemento de la serie es un 3. El n es un 3. Pero este de acá se ha ido armando por sumatorios de 4. Entonces ahora tengo el tema de cómo encuentro en la fórmula que me dice el último elemento de la serie. Estoy tratando de buscar de por acá, ¿sí? Relacionando la serie que encontré con el 4, que es un valor constante que se suma y se resta. Es que si ahora yo desgloso, que es la fórmula del último elemento de la serie, yo lo voy a reemplazar ahí, lo voy a sumar, le voy a dividir todo eso entre 2 o lo voy a multiplicar por cuántos elementos hay. Esa es una serie donde hay 3 elementos, ¿no? Entonces, y el n era de 3, por lo tanto, ahí está n, ¿sí? ¿Qué más? Lo multiplico por n y todo esto lo divido entre el 2, ¿no? Entonces, acá un poquito, ya está, ¿sí? Solamente acá necesito que ustedes me ayuden con esto. El último elemento de la serie, ¿cómo hacemos para calcularlo? ¿Cuál puede ser la fórmula para determinar el último elemento de la serie? En el caso que hemos visto acá, el último era un 3. Si hubiera uno más, se supone que a ese estaría sumándole otros 7, 3 y 7, perdón, un 4 más, ¿no? Porque es un 4 constante. Ahí son los 7. Y aquí, ¿por qué? Porque al ser serie aritmética, todos son iguales, ¿no? Esa es la base de que estamos haciendo de cálculo. Entonces, 5 más 4 menos 1. Menos 1 más 4 más 3. 3 más 4 para llegar a 7. Entonces, más o menos estoy mostrando aquí cómo va la serie.
¿Qué me dice? El último elemento de la serie, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo determinamos el último elemento de la serie? Ok, aquí va a venir un poquito el tema de cómo estamos tratando los elementos de la serie, ¿no? Si bien aquí, el de la posición cero, ¿por qué posición cero? Perdón, ¿por qué el sub cero? Porque x valía cero. Entonces ahí está el cálculo cuando x vale cero, cuando x vale 1, cuando x vale 2, y así hemos obtenido la serie. Pero no olvidemos de que este en el fondo es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto elemento, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tiene una posición. En una serie cualquiera que analicen, las posiciones de la serie se analizan desde la posición uno y las fórmulas todas están basadas en que va desde la posición uno. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, yo solamente tenía hasta la 3. Vamos a hacer así. Hasta la 3. Solo teníamos hasta 3. El n es de 3. Pero ¿qué está pasando? Acá, por ejemplo, era 0, pero era el primer elemento de la serie. Este era 1 y era el segundo elemento de la serie. Este es 2 y es el tercer elemento de la serie. Entonces, esta que acá hizo el peso, en el fondo es solamente el peso que le va a hacer por la variable que entraba en esa iteración. Sin embargo, ahora que vamos a referirnos a analizar esta serie, la regla de la serie se basa en que esta está desde la posición 1 hasta la n, ¿no es cierto? Entonces, tomando en cuenta eso, aquí ya estaba yo pensando en qué fórmula podríamos poner ahí. La fórmula está ahí, 4m menos 5, pero ahora cómo la expreso acá de tal manera que refleje realmente lo que está ahí. En pocas palabras, necesito encontrar la fórmula para obtener el 3 en este ejemplo, y si n fuera 4 para obtener el 7. Entonces, si te fijas, ese m era el 0, el 1, el 2 que entraba. Entonces, nosotros acá en la fórmula, si yo agarro y pongo 4 multiplicado por el n, estoy siguiendo la misma fórmula, ¿sí? 4n menos 5. Vamos a intentar ver ahora cuál es el cálculo, porque todavía no estaba muy claro. Miren, esta fórmula que he puesto aquí refleja el último elemento de la serie. 4 por 1 es 4. 4 menos 5 es menos 1. ¿Sí? Otra vez. 4 por 1 es 4. 4 menos 5 es menos 1. Y menos 1 no es el tercer elemento de la serie. ¿Sí? En este caso, el último elemento es un 3. ¿Sí? Y el último elemento está en la posición 3. Si este fuera el de la posición, tendríamos nosotros el n, ¿ok? Por ejemplo, 4 por 1, 4, menos 5 es menos 1. 4 por 0, 0, menos 5 es menos 5. A eso me voy. Miren, esta fórmula refleja bien cuando estás desde el 0, ¿sí? 4 por 0, 0, menos 5, menos 5. 4 por 1, 4, menos 5, menos 1. 4 por 2, 8, menos 5 es 3 positivo, ¿no es cierto? Entonces aquí ya estamos en la disyuntiva. ¿Cómo calculamos el último elemento de la serie de tal manera de que cuadre perfectamente con estos valores que tenemos aquí? Entonces, si te fijas, el n en esta serie es igual a 3. Y el n empieza en 1, 2 y 3. ¿Sí? Sin embargo, el índice empezaba en 0. El índice empieza en 1 menos que el n. Por ejemplo, el n, que es el número de elementos de la serie, es 3, pero el índice solo llega de 0 a 2. Esa es la diferencia que estamos teniendo. Entonces aquí, por ejemplo, si yo corrijo un poquito, le quito al índice el 1, porque está recorrido en 1, miren, 0, 1, 2, y no es 1, 2, 3, como acá se está viendo. Entonces, por ejemplo, el 3 menos 1 es 2, 2 por 4 es 8, menos 5 ya es 3. En el caso del segundo elemento de la serie, ¿sí? 2 menos 1 es 1, por 4, 4, menos 5, menos 1. En el caso del primer elemento de la serie, 1 menos 1 es 0, por 4, 0, menos 5, menos 5. Entonces, fíjense que esto ahora sí refleja
la fórmula del último elemento de la serie, que es lo que necesitaba para la regla de la serie, ¿sí? Primero más último por n dividido entre 2. Entonces, ya con esto, ya tengo el conteo de del peso total. Fíjate que aquí puse suma. He sumado el peso de la primera llamada, segunda llamada, tercera llamada y ya tengo aquí la fórmula, ¿ya? De todas maneras, esto se puede reducir, ¿no? Haciendo operaciones de suma, etcétera. Vamos a intentar ver, aquí sería menos 5 más 4n menos 4 menos 5. Ahora, este n multiplica todo, por si acaso, a todo el paréntesis. Entonces, después lo podemos dejar ahí. Lo multiplicamos por n y luego todo esto se divide entre el 2. ¿Acá qué quedaría? Menos 5, menos 10, menos 14, menos 14, 4n más 4n. Ahora el n entra adentro, ¿no? Aquí va a ser 14n y este sería 4n cuadrado. Y todo esto dividido entre el 2. Entonces el sumado de todos los pesos va a quedar igual. Como están entre 2, sería 7n negativo más 2n cuadrado. Ordenando un poquito, sería 2n cuadrado menos 7n. Entonces, ahorita con esto yo he encontrado el peso que tiene la línea 3 por cada llamada, por cada vuelta de ciclo, ¿sí? Cuando x vale 0, cuando x vale 1 y 2, ¿dónde está? Aquí. Cuando x vale 0, vale 5. Cuando x vale 1, vale menos 1. Cuando x vale 2, vale 3. Entonces se ha armado esta serie de repeticiones que las tengo aquí. Revisando es una serie aritmética. Entonces lo único que voy a hacer es tratar ahora de hacer la estimación, ¿no? De acuerdo a la regla de la serie. El primero más el último elemento que ya bajo la forma de fórmula, multiplicado por cuántos elementos, n dividido entre el 2. ¿Sí? Entonces llego a esta reducción que está aquí, 2n cuadrado menos 7n. Y bueno, con eso ya tendría la línea más difícil, ¿no? Luego tenés esta instrucción que vale 1 y que ahí no habría variación, vale 1 y se va a hacer n veces, ¿no? ¿Qué más? Tenés el return que se ejecuta una única vez porque está fuera del while. La línea 5, si no me equivoco. Ok, la línea 5. Y ahí le ponemos, es un return, entonces que vale 1. Vamos a poner esto como estaba. Y otra vez el TDN, para el caso peor, sería nada más sumar todos los pesos que tenemos arriba, ¿ya? Acá vamos a acomodar un poquito. Entonces, ¿cuáles son esos pesos que tenemos? Ok, empecemos de arriba los constantes. 1, 2, esto lo voy a hacer al final, ¿sí? 2 más 3, ahí está, 3 más n, acá iría un n, esto lo estoy dejando al final, más n más 2n. Ya está todo sumado, excepto el último, 2n cuadrado menos 7n. Y esto ya tocaría reducir para que no aparezca tanto, ¿no? Acá tendríamos el... ¿qué hice aquí? 3 más 2n cuadrado, ¿no? 2n cuadrado menos 7n. Entonces primero va a ir 2n cuadrado. Tenés el menos 7 más el 2, menos 5n. Y tenés el 3 positivo. Lo cual significa que el caso peor, esta sería un n cuadrado. En el caso peor sería un n cuadrado. Y eso se veía venir, ¿no? Desde el principio, porque este algoritmo llamado era lineal. Entonces, dentro de un lineal, otro lineal era lo mismo, un producto. Entonces, lineal por lineal son los cuadráticos, ¿no? Desde ahí se venía a venir. Entonces, solamente esta parte que está un poco distinta, lo que hacemos es tomar la fórmula del caso peor y reflejar las iteraciones cuando viene la variable en 0, en 1, hasta que ya no entre más, como se hizo por acá. Y esta serie que se arma la analizamos
a ver de qué tipo es. En este caso estuvo muy fácil porque es una serie aritmética. Entonces eso significa que puedo aplicar directamente la regla de la serie, ¿no? Y con eso ir pues calculando como lo hemos hecho acá. Ok, entonces eso era el ejemplo que quería mostrarles. Voy a hablar con su auxiliar para que esta semana practiquen lo que son justamente este tipo de algoritmos, cuando un algoritmo llama a otro. A veces tengan cuidado, ¿no?, con el enunciado porque les dan los dos, caso peor y caso mejor. Si no lo leemos bien, vamos a estar haciendo solo caso peor y no vamos a entender mucho el resultado, porque acá lo que no me están dando es la función o el algoritmo o el subalgoritmo, no sé de qué se trata, pero me dan el peso y con eso yo estoy haciendo el análisis. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna pregunta. La lista de los grupos, sí, eso es importante. Ahorita estamos, bueno, podemos ponerlo hasta el día del examen. Ay, pero no, va a ser julio ya el examen. Bueno, para que se apuren, por favor, pongámoslo hasta el 27 de junio, ¿ya? 27 de junio. Pasa que si les damos más, todos se van a registrar 27 de junio. El examen, por favor, les voy a confirmar mañana. Hoy no pude coordinar cómo vamos a hacer. Si va a ser presencial, en el módulo o en otra aula, y todo ese tema, ¿ya? Dependiendo de eso es que va a ser el examen, pero es mínimamente esta semana. O sea, esta semana tienen que prepararse para el examen porque tendría que ser la siguiente semana. A mí me gustaría que sea lunes, pero tal vez por temas espacios y todo esto va a ser sábado. Tampoco me gusta, pero así es, ¿ya? De todas maneras, si el examen no necesitan resolver el práctico, ¿no? El práctico es solamente preparatorio para el examen. Les hice una evaluación, ¿verdad? Muy taller 2 le pusimos. Es la única evaluación que tienen por ahora. Sin embargo, cuando empecemos la parte 3 hay una parte que es teórica también, que pues quiero que la estudien y se les va a pasar oportunamente. Y ese también va a tener una evaluación, ¿sí? Entonces ahí hay que tratar de recuperar, si es que en la anterior evaluación no me presentaron todos el taller 2 y eso que casi lo hicimos en clase, ¿no? Ok, entonces el práctico no es requisito para entrar al examen, pero se supone que deben hacerlo. Listo, con eso nos vemos. No estoy segura si el viernes, pero de todas maneras yo les voy a avisar. Por ahora lo que sí les voy a encargar que con el auxiliar me practiquen lo que son análisis de subalgoritmos, ¿ya? Este es un caso genérico y creo que los más largos en todo caso son con algoritmos recursivos y ya hemos trabajado bastantes ejemplos, ¿ya? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, sigo viendo. Alguien me dijo que quería una pregunta del práctico, pero pues no me respondió más. Y supongo que ya salió de la duda. A veces las consultas que hacen es muy difícil explicarlos por WhatsApp. Por eso prefiero que me manden ahí cuál es el problema. Si es sencillo, ahí mismo yo lo respondo, pero si no es algo fácil de que te explique ahí, al inicio de la siguiente clase seguro lo voy a hacer, ¿ya? Bueno, con eso nos vemos el siguiente clase, jóvenes. Pasen buenas noches. Hasta luego. Ok, gracias. Hasta luego, ingeniera. Hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Nos vemos.